románico es el arte de la plena Edad Media y del feudalismo, abarcando del siglo XI hasta el siglo XIII. Es un arte relacionado con la fe surgido de una cultura teológica. El arte románico en general es mesométrico, emplea formas simples, rotundas, que indican una vuelta a la sensibilidad primitiva y rural. Se busca la pureza de formas, líneas verticales y horizontales, arcos sencillos, decoración tosca y sencilla y composición simple de volúmenes. La parte más atractiva de este arte es la combinación de formas arquitectónicas, siendo de gran equilibrio y elegancia, dada su sencillez, sentido de la simetría y del orden, y la utilización de esculturas de una extraña belleza muy alejada de los cánones clásicos. Dos hechos de importancia social y religiosa fueron relevantes para el desarrollo de este arte: el fenómeno popular, que se extendió en la época de las largas peregrinaciones a Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén, y la influencia de las órdenes religiosas a través de las nuevas reformas. La arquitectura es básicamente religiosa y crea un tipo de templo abovedado bastante uniforme, de interiores oscuros que mueven al recogimiento. No se aprovechan elementos constructivos ni decorativos de monumentos anteriores y la proporción clásica desaparece por completo. Para ello, el material empleado debía ser piedra, aunque no se renunció a otros materiales. Un templo románico es un edificio de piedra labrada orientado con la cabecera al este, con una o varias naves longitudinales, que podían tener otras atravesadas. En ocasiones, la fachada o hastial occidental estaban precedidas de un nártex o antesala abovedada. La cabecera es la parte más noble de los edificios románicos, puesto que es el lugar donde se ubica el altar. De forma invariable en el románico y en otras arquitecturas medievales, la cabecera se encuentra en el extremo oriental de la iglesia. Sobre el crucero, la intersección del transepto con la nave central, se solía levantar un cimborio interna, de planta cuadrada u octagonal, con ventanales para iluminar el interior. También era frecuente la construcción de parejas de torres campanario o torres únicas en un costado del templo. El campanario tenía muchas funciones simbólicas, más allá de la mera utilización como instrumento sonoro para convocar a misa. Se trataba de un símbolo de unión entre Dios y los hombres y del poder de la iglesia. En ocasiones se trataba también de una especie de torre, fortaleza de defensa frente a los enemigos. La torre románica solía tener varios pisos definidos por impostas salientes, con troneras y ventanales para las campanas. Las puertas monumentales o portadas ornamentadas se abrían normalmente en el muro occidental o meridional o en ambos. Esta fachada, además de la puerta monumentalizada, puede tener otros ventanales ocultos o rosetones de iluminación. En templos importantes se solían añadir estatuas de personajes bíblicos a las columnas o a las arquivoltas. Otro elemento destacado de las portadas románicas es la presencia de tímpanos esculpidos bajo las arquivoltas. Las plantas de la iglesia fueron muy variadas y es imposible hacer una relación de todas ellas. Las plantas de cruz latina simbolizaban la cruz de Cristo. Las plantas circulares o poligonales son menos frecuentes, normalmente son templos al servicio de comunidades de orden militar. La planta de cruz griega está formada por dos naves iguales que se cruzan perpendicularmente en el centro. El arco utilizado en la arquitectura románica es el de medio punto y de sección rectangular, enriqueciéndolo en su superficie interior con uno más estrecho, decorando su ángulo con dos molduras de sección semicircular. La columna y el pilar son los elementos arquitectónicos esenciales para recibir el peso de las estructuras superiores, de arcos y bóvedas. La columna está compuesta por basa, fuste y capitel. El pilar o soporte prismático de sección cuadrada fue usado ampliamente como soporte, aunque adoptó diferentes modalidades. La escultura. La escultura románica representa la reacción más completa frente al naturalismo clásico. Las figuras tienen una tremenda espiritualidad y la anatomía queda relegada a un segundo plano, ya que los ropajes dominan al cuerpo. Las esculturas de arte románico se concentran principalmente en capiteles y fachadas. En cuanto a los materiales, suelen estar realizadas en piedra caliza, granito o mármol, pero también en madera o marfil. El relieve es muy plano y las escenas de escasa complicación, apareciendo los ropajes ajustados al cuerpo, indicándose los pliegues de las telas con trazos sencillos, simétricos y paralelos. La figura humana es esquematizada, espiritualizada y estática. Uno de los principios que rige la escultura románica es la de su funcionalidad para la comunicación y transmisión de ideas mediante meticulosos programas iconográficos. La iconografía era cristiana.
Dirigidos a un público analfabeto, los programas iconográficos de iglesias y catedrales se convertían en verdaderas Biblias de piedra. En el comienzo del románico prevalecen las escenas del Antiguo Testamento como la creación del hombre y el pecado original, el bestiario. El románico sacerdotaliza esta estética pagana, convirtiendo a los animales, tanto reales como imaginarios, en portadores de virtudes o perversiones, por lo que su aparición en capiteles, canecillos, tímpanos, etc. es reinventada y usada como sentido de enseñanza y advertencia. El románico usó ciertos animales con predilección para manifestar el bien y otras formas de mal y del diablo. Entre los primeros se encuentran fundamentalmente las aves en general, a menudo por comparación con el alma, ya que pueden ascender y alejarse de lo terrenal en busca del cielo. Por ejemplo, el león o el águila, la cigüeña. En la nómina de los animales frecuentemente relacionados con el mal, solemos encontrar al mono, la serpiente, la liebre y el conejo, el jabalí, el cerdo, la cabra, el macho cabrío, etc. Dentro del bestiario fantástico existen animales usados con frecuencia con carácter positivo como los grifos. La nómina de los animales fantásticos maléficos es mucho más amplia: los dragones, las arpías y sirenas, los basiliscos y los centauros. Su iconografía era comúnmente profana. Incorpora motivos de tipo costumbrista y anecdótico. A menudo se pueden reconocer diferentes cargos eclesiásticos y civiles. Esta tendencia llega hasta su máximo extremo al aparecer en innumerables iglesias motivos explícitamente eróticos. Las paredes y las bóvedas se decoraban con pinturas que representaban escenas de la vida de Cristo y de los santos. También se representaban animales fantásticos y escenas de guerra o de la vida cotidiana que nos permiten conocer la mentalidad y costumbres de la época. La pintura mantiene la ausencia de la perspectiva y la actitud antinaturalista de etapas anteriores. La pintura fue muy importante en la época, ya que todos los edificios debieron estar policromados. La pintura se citaba en el interior. El fondo es liso, por lo que la figura centra toda la atención del artista. El dibujo y los colores planos se yuxtaponen para crear intensos contrastes cromáticos. En la iglesia románica se narraba la Biblia en imágenes esculpidas en los pórticos de las entradas y en los capiteles de los claustros. La técnica más utilizada fue la del fresco, lo que requería una cierta preparación del muro, el estucado. También se pintó sobre tabla para ponerla en los altares. Al igual que la escultura, su ubicación en el templo también está esquematizada. Entre los temas más representados en la pintura románica destacamos los que salen en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Los colores empleados son intensos y brillantes: rojo, amarillo, naranja y azul, que se disponen en franjas contiguas de colores muy contrastados entre sí. El color negro servía para perfilar las figuras. En la pintura románica destaca la miniatura, que está realizada por gente letrada. Su objetivo era de decorar libros para la gente que sabía leer. La pintura mural se basaba en la preparación de la pintura a base de pigmentos coloreados diluidos en agua de cal. La pintura mural se integra con la arquitectura y sigue las reglas del marco arquitectónico y esquema geométrico. La pintura sobre tabla decoraba principalmente frontales de altares y pequeños retablos. Se utilizaba la técnica del temple.